Buenas, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, el 1 de mayo es una de esas fechas que tenemos súper marcadas en el calendario de casi todo el mundo. Y seamos sinceros, normalmente lo asociamos con un merecido día de descanso, ¿no? Pero claro, para entender de dónde viene realmente todo esto tenemos que escarbar un poco y desenterrar unas raíces muy profundas y lamentablemente bastante sangrientas. En este recorrido vamos a ver cómo los derechos laborales, que hoy nos parecen lo más normal del mundo, empezaron con un grito de auxilio tremendo en medio de unas condiciones francamente inhumanas. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Madre mía, si leemos esto en voz alta hoy en día, suena a puro sentido común, ¿verdad? Pero meteos en la cabeza que allá, por el año 1884, plantear esta simple división matemática del día era, una absoluta locura, algo completamente revolucionario. Y así, casi de la noche a la mañana, este concepto se convirtió en el gran grito de guerra de la clase trabajadora. Ojo, que la gente no pedía hacerse rica ni vivir rodeada de lujos, ¿qué va? Solo exigían recuperar una pizca de su propio tiempo vital. Básicamente pedían volver a ser humanos y no simples engranajes de una máquina. Sección 1. El humo de la revolución. El contexto de la revolución industrial. Pensad un momento en estos números. De 12 a 16 horas. Una barbaridad, ¿eh? Pues a mediados del siglo XIX, todo ese asombroso progreso tecnológico de la revolución industrial se estaba levantando exactamente sobre esto, espaldas rotas de cansancio. Trabajar de 12 a 16 horas ininterrumpidas cada día era la norma, era lo que había. Imaginaos el panorama, ciudades enteras con el cielo tapado por el humo negro de las chimeneas, y por dentro, fábricas textiles y minas de carbón con un aire tan espeso y asfixiante que casi se podía cortar con un cuchillo. Y olvidaos de los fines de semana libres o de la seguridad social. De hecho, ni siquiera la infancia se libraba. Los niños también pringaban bajo estas mismas condiciones extremas. De locos. Sección 2. Los mártires de Chicago. El conflicto. Claro, con esa presión brutal, la olla tenía que estallar por algún lado. Todo arranca en 1884, cuando la Federación de Trabajadores de Estados Unidos y Canadá planta cara y lanza un ultimátum histórico e innegociable. La jornada legal tenía que ser de 8 horas, sí o sí. Y la cosa escaló rapidísimo. Fijaos, el 1 de mayo de 1886, la friolera de 350.000 trabajadores paralizan el país entero. De esos, 80.000 estaban concentrados solo en la ciudad de Chicago. Y aquí viene el punto de inflexión. 3 días después, el 4 de mayo, en Haymarket Square, la tensión llega a su límite. De repente, una bomba estalla misteriosamente cerca de las líneas de la policía. Y esto desata una represión inmediata y brutalmente sangrienta. Llegados a este punto, creo que es absolutamente crucial parar un segundo y humanizar todos estos datos. Porque detrás de todo ese humo y de tantísima violencia había personas reales. George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Spies y Louis Link. Después del atentado, 8 líderes anarquistas y sindicalistas fueron llevados a juicio, y os podéis imaginar que el ambiente de tensión política estaba por las nubes. Sin que se presentaran pruebas realmente concluyentes que los vincularan con la famosa bomba, 5 de ellos fueron condenados a muerte. Estos 5 hombres pagaron el precio más alto posible y pasaron a la historia para siempre. Hoy los conocemos en todo el mundo como los mártires de Chicago. Pasamos a la sección 3. La globalización del símbolo. París, 1889 y más allá. Lo curioso de todo esto es que la muerte de estos líderes no frenó el movimiento, ni mucho menos. Al revés, se propagó como la pólvora a nivel internacional. En el Congreso Obrero Socialista celebrado en París en 1889 se dijo, oye, el 1 de mayo va a ser nuestro día oficial de protesta y homenaje. Pero, y aquí viene una paradoja súper fascinante, en Estados Unidos y Canadá, que es justo donde se derramó la sangre y nació la huelga original, el Día del Trabajo, o Labor Day, se celebra en septiembre. ¿Por qué? Pues institucionalmente se movió a esa fecha para esquivar cualquier tipo de vínculo radical o socialista con aquella masacre de Haymarket. Mientras tanto, el resto del planeta adoptó el 1 de mayo por su indudable y tremendo peso revolucionario. Sección 4. Conquistas y nuevos desafíos. Del pasado al presente. Es súper importante conectar todo ese caos del pasado, esas calles adoquinadas y fábricas humeantes, con los espacios laborales que habitamos a día de hoy. Porque en el fondo, toda aquella inmensa tensión social fue la que puso los cimientos del contrato social que tenemos ahora. Pensadlo bien, lo que en 1886 la gente tachaba de utopía peligrosa y desestabilizadora, hoy es nuestro pan de cada día. Hablamos de poder disfrutar de la ansiada jornada de 8 horas, del derecho a sindicalizarse para negociar, de tener tus semanas de vacaciones pagadas para desconectar y, por supuesto, de la prohibición absoluta del trabajo infantil. Vamos, avances monumentales que literalmente redefinieron lo que significa la dignidad humana.
Pero claro, la evolución laboral es algo que no se detiene nunca. Y viendo todo lo que se consiguió en el siglo pasado, es inevitable que nos hagamos una pregunta bastante crítica. ¿Cuál es el equivalente moderno de toda esta lucha? O sea, si los currantes de 1886 peleaban contra las interminables jornadas en la mina y la fábrica, ¿cuáles son las batallas, quizá más invisibles, a las que se enfrenta nuestra fuerza laboral de hoy en día, que está tan tecnificada y súper conectada? Pues la respuesta la tenemos abriendo cualquier periódico hoy mismo. Los retos han cambiado de envoltorio, pero el fondo sigue ahí. Ahora mismo estamos debatiendo a tope si la semana laboral de 4 días es el próximo paso lógico para mejorar nuestro bienestar. También hablamos sin parar de la necesidad imperiosa del derecho a la desconexión digital, porque reconozcámoslo, no podemos permitir que un teléfono móvil convierta nuestra casa en una oficina abierta 24/7. Y cómo no, tenemos el grandísimo reto de la precarización en las plataformas digitales, la famosa gig economy. Al final, los repartidores y conductores de las aplicaciones de hoy en día están buscando exactamente las mismas garantías básicas de seguridad que exigían aquellos obreros industriales hace más de un siglo. Es un bucle continuo. Y así llegamos al final de nuestro análisis, y me gustaría dejaros con esta pequeña y profunda reflexión. Al final del día, el 1 de mayo no es simplemente una excusa genial para hacer una escapada o descansar. Es un recordatorio vivito y coleando de que todos y cada uno de los derechos de los que disfrutamos hoy, en su momento fueron una utopía por la que alguien tuvo que dar la cara y luchar. Sí, hemos cambiado el humo de las chimeneas por pantallas táctiles, pero la esencia del conflicto es idéntica. Como muy bien resume esta idea, mientras siga existiendo una brecha entre el inmenso esfuerzo de quienes sostienen este mundo y la dignidad que reciben a cambio, el eco de aquel martillo de 1886 va a seguir sonando con muchísima fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito de historia. Hasta la próxima.